Hola. Hola, estamos en vivo. Espero que se escuche bien. Yo medio como que me veo medio trabada, pero siempre empezamos a los tumbos. Bueno, vamos a tener en el vivo hoy con Mónica Carral, nuestra astróloga de Astroformas. Vamos a hablar de Cortázar y su carta natal, tanto que lo queremos a Cortázar. Ahí se unió Moni, así que vamos a ver. Vamos hacia allí. Espero que se vea bien. Cualquier cosa me avisan si no se escucha. Hola Moni, te mandé. Ahí estamos. Hola, Vamos. ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Muy Hola. bien, muy bien. No sé si se ve bien, si se escucha bien, Ahí ¿sí? acomodale un cachito la cámara que no te corte tanto la cara y se va a ver. Bárbaro. A ver, Ay, ahí está. ahí, espera, Con la que cartita la natal. ¿Qué tenés? acomodo. ¿La carta del día ahí atrás? No, creo que está marcada la carta del año. Ah, A ver, la verdad que no me acuerdo, porque voy moviendo ahí las cosas sí, cuando parece la de... estudio, Está re bueno y eso. sí, es un buen elemento para estudiar eso. A ver si, no sé si se ve bien ahí o si se ve muy cortado. Opa. Y medio cortado, pero bueno. A ver, Vamos como salga. Ahí se ve un poco mejor. y espera que le voy a poner un suplemento porque Bueno, yo voy contando que vamos a hacer la carta natal, vamos a hablar sobre la carta natal de Cortázar, que fue una gran sorpresa porque tantos años que nos conocemos y yo no sabía que te gustaba Cortázar y que habías leído todo Cortázar en tu juventud, en tu adolescencia. Así que sos la caja de Pandora, Moni. son Así los que está re momentos lindo hablar. acuarianos, Sí, momentos acuarianos son estos. sí, Sí. ahí Bueno, estamos. ahí estamos. Sí, Muy la bien. verdad que es un escritor que no solo como escritor, que es un deleite leerlo, sino toda su vida, ¿no? Es súper interesante, así que sí, Sí. es muy lindo trabajar con este tema, ¿sí? Sí, la verdad que estuvo bueno porque fue, bueno, como te decía, fue un viaje a la juventud, a una forma que tenía de pensar mucho más como libre y más alocada. Una después va creciendo y como que se va o adaptando o va madurando otras cosas, ¿no? Pero cuando Seguro, leíamos a Cortázar teníamos esas ínfulas de libertad y de creatividad. tal cual, que él también pudo, digamos, transmitir, ¿no? Sí, Porque es eso, yo lo vuelvo a leer ahora, lo leí, sí, ya te digo, creo que a los 17 años leí Rayuela, que sí, era todo un movimiento, porque no, la literatura latinoamericana, bueno, como él bien dice, nosotros no leíamos acá, leíamos literatura clásica, ¿sí? O literatura europea en general, o americana inclusive, pero no latinoamericana. Entonces, claro, cuando llegó García Márquez con Cien años de soledad y él con Rayuela y Vargas Llosa, yo empecé, creo que los primeros latinoamericanos que leí, de los primeros fueron a Vargas Llosa. eh, yo también. Mm, Después como fui como entrando, me da la impresión de que con eso empecé, pero mm, bueno, no, un viaje, la verdad que sí. es muy bonito, muy lindo. Así Sí, que bueno, yo ahí también había vamos. empezado con García Márquez, que lo leía a los 15, Cien años de soledad, y fue así como... Isabel Allende también leía a esa altura de mi vida. Y después sí, en la escuela me dieron, ay, como el que nombraste recién que se me acaba de ir. Vargas Llosa. Vargas Llosa, y ya después a los 20 ya entré con Rayuela y con todo lo que era Cortázar a full, así que es como un caminito que uno va siguiendo. Y Exactamente. vos estuviste lo leíste, digamos, en ese momento del boom latinoamericano del que habla él, Claro, ¿no? Mm, claro, y acá en la Argentina, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? Que es lo que yo conozco, lo que yo sí.
caminaba por ahí. Esto es, pensá que es la época del Instituto Di Tella en la Argentina, que para ustedes por ahí suena como, no sé, pero bueno, en la Argentina fue un movimiento, funcionaban ahí en el centro, creo que cerca de la calle Florida, no me acuerdo ahora exactamente bien, pero era, digamos, la movida de todo el arte, la literatura, todo esto nuevo que era de los fines de los 60 y principios de los 70. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que iba a la Galería del Este, que sigue estando en la calle Florida, ahora totalmente decrépita, pobrecita, pero en esa época había ahí dos cosas, librería fantástica que traía todo esto, y una videoteca, empezó a ver ahí una videoteca que uno podía rescatar lo que, digamos, ver otra vez lo que había visto en el cine Lorraine, que era el cine de avanzada en esa época, ¿no? Que veías todo lo under, ¿no? Porque era eso. Así que sí, para mí es todo, digamos, no solamente disfruto con la lectura, sino que para mí evoca toda la época. Yo entré en la facultad en el año 71, ¿no? En la Facultad de Arquitectura, así que imagínense con 18, 19, 17, 18 años, todo lo que eso significaba para nosotros era como, bueno, estábamos, claro, se abría el mundo, realmente se abría el mundo, es como él dice, ¿no? Era un mundo paralelo que uno descubría que, wow, mira vos las cosas que existen. Sí, el otro lado de las cosas. Está buena esa. Bueno, entonces vamos a hablar de la carta natal. ¿Cómo querés que hagamos? No sé, ¿cómo querés que haga? Que vos por ahí decime cómo querés. Yo, mira, a ver, porque como es una vida tan intensa, tiene tantas idas y vueltas y sobre todo tantos cambios, yo lo que me hice, digamos, para poder tener una cierta lógica, ¿no? Con este cronopio, es mirar, digamos, algunas cosas como cronológicamente, también para ubicarse uno, ¿sí? Entonces, si querés, hacemos eso. Yo relato un poquito así cronológicamente cómo viene el asunto y después sobre eso vamos viendo. Sí, yo lo había pensado también, porque tiene como unas etapas muy claras él en su vida, en su escritura. Es como que cambia bastante. Le agarran los uranazos esos y cambia completamente. Claro, claro. Bueno, en principio digamos que desde lo astrológico él es Sol en Virgo, ¿sí? Con lo cual el regente de su Sol es Mercurio, que para un escritor, como ya habíamos comentado otras veces, bueno, es todo un talento porque, digamos, Mercurio representa, sí, entre otras cosas, la escritura, las palabras, los libros, etcétera, el aprendizaje. Por otro lado, es ascendente Sagitario, con lo cual otra vez estamos en el eje Géminis-Sagitario, ¿sí? Con lo cual, bueno, más para ese lado, ¿sí? Por otro lado, tiene la luna en Escorpio, ¿sí? Que ahí, bueno, le da la profundidad, ¿no? Porque la luna en Escorpio, la energía escorpiana siempre tiene que ver con ir muy para adentro, es el mundo emocional, ¿sí? La luna representa el mundo emocional y en Escorpio es como en un lugar siempre con profundo y con pruebas, con situaciones de muchos cambios profundos, ¿sí? O sea, lo que nosotros llamamos crisis para una luna en Escorpio es como la permanencia, ¿no? En la crisis permanente, para evolucionar, no la crisis para estar, si uno la usa positivamente es para evolucionar. Bueno, y él tiene la luna en Escorpio y la tiene en la casa 10, que eso siempre significa, como la luna representa también el cuerpo, ¿no? De uno, que va a ser una persona que va a ser visible en el mundo, lo cual se
se cumplió totalmente, ¿no? Sí. Bueno, digamos, astrológicamente nos vamos a quedar con esos 3 elementos básicos, y sí vamos a recordar que nació en 1914, o sea, Sí. estamos hablando de un señor que nació, sí, hace más o menos 100 años, un poquito más, ¿sí? 106 años. 106 Nació en el años, medio de la guerra. nació en el Nació en el medio medio de de un la, bombardeo. exactamente, en el medio de la guerra del 14, de la Primera Guerra, ¿sí? Y como él dice, ¿no? Nació en el medio de la guerra y salió un archi pacifista, ¿no? Pacifista. Porque totalmente. Bueno, que su nacimiento en Europa, en Bélgica, es totalmente aleatorio, porque bueno, el padre trabajaba en la agregaduría cultural de la Argentina, bueno, digamos, podía, como él dice, podía haber nacido en cualquier parte. Y esto es como muy típico, ¿no? Digo, de la energía acuariana, que él tiene mucha, porque Sí. esta cosa de la no pertenencia o la pertenencia al mundo, o la pertenencia a lo humano, ¿sí? Eso es Claro. muy típico de... No tiene, lo que me llamaba la atención también que él siempre está como hablando en contra de esa idea de patria y de estar en la patria, a pesar de que él añora a la Argentina y todo eso, pero no le gustan los patriotismos, no le gustan esas no, ideas así tan cerradas, digamos, de un territorio. Eso está exactamente. buenísimo. Eso es muy acuariano, ¿no? Él tiene mucho acuario, eh, más allá de que es virginiano. Pero entonces esto, ¿no? Porque el tema de las formas establecidas en general, tanto para el espacio físico, ¿sí? Esto de, por ejemplo, ¿no? Este librito que estábamos leyendo de subirse a una combi y estar Sí, 33 días en la ruta. Bueno, eso es totalmente como el caracol, ¿no? Que lleva, claro. digamos, un tipo que no se apega a ningún lado y puede estar en cualquier lado bien, abajo de un árbol, adentro de una mansión, en un castillo, en el río, en el avión, siempre va a Sí. estar bien, ¿no? Le decimos Eso, a la gente que el libro es Los Autonautas de la Cosmopista, que es el último libro que escribió con su mujer, Carol Dunlop. Lo escribieron entre los dos en un viaje que hicieron de 33 días en la ruta, que no podían entrar a hoteles, no podían entrar como, tenían que dormir ahí en la casita rodante, ¿no? Todo tenía que ser en la ruta y a lo sumo en un parador ahí nomás muy cerca. sí, sí, Eso porque que hace ese libro, está muy lindo. en algunos paradores que había como una hostería, Claro. pasaban la noche, a veces dormían, muchas veces en la combi, pero otras se daban el gusto de estar en una habitación como de un hotel, de un El hotelito, libro, ¿no? Porque son paradores, claro, son el libro paradores. es también lo antilibro, como, así como Rayuela. Es lo antilibro porque tiene fotos, tiene listas no de supermercado, pero bueno, a tal hora nos despertamos, desayunamos esto, comimos esto, compramos esto, como listas de cosas. Tienen, bueno, en el medio escritos de ambos, cosas que han ido escribiendo en el viaje. Y bueno, las fotos, no tiene forma de libro, es la no forma, como Rayuela también, que pensaba eso, Exactamente, cómo dio vuelta las formas con esa novela. totalmente. Totalmente. Bueno, esto de las formas eh, tiene mucho que ver, digo, ahí una primera fecha importante en su vida es a los 6 años, él cuenta, ¿no? Cuando su papá, o sea, Saturno, desapareció de su vida Claro. y de la vida de él, de su mamá y de su hermana, digamos, ¿no? La mamá quedó a cargo de estos 2 chicos y él dice que nunca más lo volvió a ver al padre. Mm, Este tema del padre, de la ausencia, de una ausencia tan presente, ¿no? Porque no deja de llamar la atención, eh, digamos, él lo comenta, más allá de que no se haya visto con el padre, el peso que la ausencia tuvo, bueno, fue muy fuerte porque la mamá tuvo que ocuparse, digamos, de sobrevivir con estos 2 chicos, ¿no? Que eran chiquitos. Eh, y este tema de la falta de padre o de la presencia concreta de Saturno se ve muy claro en el tema de todo el aspecto como él vive el tiempo, ¿no? El tiempo y Saturno
Saturno rige dos cosas, o por lo menos dos cosas importantes, ¿no? El tiempo y las estructuras. Bueno, él, fijémonos que las estructuras de él eran totalmente arbitrarias, ¿no? Desestructurantes, claro. Hasta Y él el tiene tema una de estructura rara, ¿no? ¿Viste? Como esa largo, como raro. Eso. Parece medio un exactamente, cuerpo Picasso tiene. La cara, exactamente, todo eso. sí, sí. Sí, un cuerpo Picasso o un cuerpo Modigliani, ¿no? Así largo, longilíneo. Bueno, eso también tiene que ver con los huesos, que ahora vamos a comentar. Hay tantos detalles que hay que ir. Bueno, el tema entonces, este tema con el padre va a ser muy fuerte por ausencia y va a tener una presencia en toda su estructura, en toda su vida, tanto en la estructura literaria como en su estructura de vida, porque era un tipo que digamos anduvo por todas partes, ¿no? Eso de no afincarse, ¿no? De no quedarse fijo en un lugar, habla de un Saturno muy muy movedizo, ¿sí? Muy eh, desarticulado, digamos así, ¿sí? Él lo tiene, su Saturno está en Cáncer, pero en conjunción con Plutón, que en realidad ahí es, ¿no? Como la muerte del padre, la no estructura, la destrucción de la estructura. ¿De qué estructura? De la estructura canceriana capricorniana, que tiene mucho que ver con papá y mamá, las Claro. estructuras, las estructuras que los humanos tenemos incorporadas como las normales, ¿sí? Que un nene nace, tiene un papá, una mamá, una casita, todo eso, bueno, es como si para él eso cero, ¿sí? Eso Mm, desde muy pequeño se desarticula. mm. Bueno, y después Pensaba, pasa, sí, no, pensaba, me acordaba de esto que él cuenta de cuando tenía 2 años que lo llevaba la madre a jugar al Parkwell, el de este de Gaudí, que yo cuando fui esa- era como, decía, cuando estás ahí no lo podés creer porque es Disney, pero más lindo que Disney. Entonces pensaba cómo un chico, cómo le explota la cabeza con 2 años estando jugando en un lugar así, ¿no? Tan tan, Gaudí. tan, tan Gaudí. Que Gaudí, hablemoslo, Ni ¿no? siquiera Con todo eso ese, tiene. era canceriano Gaudí, ¿sí? Ah, mm, Era canceriano. Ves que todo este tema del movimiento del agua, ¿sí? Porque otro que su estructura no era existía. como, Sí, claro, superestructura, ¿no? Porque la maravilla que es la basílica, el tema estructural de Gaudí es impresionante, ¿no? Yo como arquitecta soy fanática de Gaudí también, pero el tema de lo orgánico, ¿no? Todo en él es orgánico sí, y que, bueno, y movedizo, bueno, como la naturaleza, ¿no? Que claro. fluctúa, ¿no? No es una cosa fija. Bueno, Unos visionarios son. claro, volvemos a, a Cortázar, entonces, bueno, hay un momento súper, bueno, él cuenta ¿no? Que su adolescencia y su infancia y su adolescencia y sus primeros años de juventud era un tipo bastante solitario, ¿no? Dice que siempre Sí. tuvo pocos amigos, muy buenos, y que le gustaba mucho estar solo y le gustaba mucho la lectura y que se encerraba y leía, ¿no? Que tomaba poco sol y que Sí. entonces, bueno, hubo que sacarlo un poco al sol para que Mm. viviera más vitalmente. Con Bueno, respecto a ese momento, a mí me llama, lo que me gustó escuchar fue la idea de lo que era ficción para él. ¿No? Viste en la entrevista que él cuenta que leyó una novela de ciencia ficción y para él era eh, como completamente normal o posible que pasara eso, como que no tiene en su vida esa noción de lo que es normal y lo que es raro. No tiene esa diferenciación que otro lo puede ver y decir, no, esto no puede pasar, pero tiene como exacto, esa mirada, me encantó eso. exacto. Bueno, este tema con el tiempo, con Saturno, con los huesos, con el padre, y esto que vos comentabas de la altura que él tiene, yo estuve investigando y él en realidad, pues él medía 1,93 m, ¿no? Sí, Pero
tiene como una desproporción en el largo de los brazos y de las piernas, y también como cierta constitución diferente en la cabeza, en el cráneo. Bueno, eso es probablemente, digamos, casi seguro, ¿no? No está dicho así porque por ahí en aquel momento o no se conocía mucho o no se hablaba de esto. Eso es producto de una enfermedad, ¿sí? Que se llama, me la anoté porque se llama acromegalia, ¿sí? Y es Sí. como digamos, lo que podríamos decir el gigantismo, ¿sí? Sí. Y desde el punto de vista de la biodecodificación, ¿sí? Que toma el tema de por qué el cuerpo toma determinadas formas por determinados comportamientos emocionales, hay una cuestión que cuando esto se desarrolla, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con que la persona se siente desde pequeño con una gran responsabilidad, como que tiene que crecer y hacerse grande rápido y ser muy fuerte para resolver cosas que están más allá de su alcance. Sí. Bueno, eso también tiene que ver con Saturno, porque son los huesos, y los huesos son Saturno, y ahí hay un tema también donde él cuenta en algunos, o por lo menos lo deja ver, lo que él, pensemos, se fue el papá, él era el hombre de la casa, ¿no? Para el año 1914, Claro, aunque él sí. era un nene, y siente que su mamá, porque lo cuenta también, que su mamá, a pesar de que era una mujer súper culta, que hablaba 4 o 5 idiomas, tuvo que ir a trabajar a la repartición pública, porque en aquella época una mujer no se podía dedicar a ser traductora, creativa, ¿no? Y él seguramente ha tenido que asumir de alguna manera esto de soy el hombre de la casa, o tengo que pasar a ser el hombre de la casa, ¿sí? Y este crecimiento vertiginoso de su corporidad, ¿sí? De sus Sí. huesos. Y dentro de un alma que es tan joven, ¿no? Porque siempre fue tan niño él. Como que su alma, su Efectivamente, espíritu, no sé, su esencia súper niña, no aniñada ni infantil, pero como lúdica, como ese niño interno tan grande que tiene. lúdica, exactamente, lúdica, ¿sí? Que también es una característica de lo acuariano, porque el acuariano es eternamente joven, digamos, ¿no? Él inclusive cuenta que él se sentía mucho más joven a los 40 y pico, 50, que cuando tenía 15, 25, ¿no? Sí. Y Y en los esto, últimos años también igual no parecía que tenía la edad que tenía, para nada. Vi como alguna de las últimas apariciones que tuvo y no, para claro, nada parecía que tenía esa edad. claro. 70, 70 tenía. Sí, se murió a los 69, así que sí, casi 70. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? También con el, que es muy, muy significativo, cómo se refleja en sus parejas. Él tiene como astrológicamente como cierto tema con esta cosa de la masculinidad o de la figura masculina culturalmente aceptada, ¿sí? Esto del padre por un lado y de Marte por el otro, ¿no? Sabemos que Marte y Saturno son como los dos elementos que definen las características masculinas, digámoslo así, ¿no? Como muy genéricamente. Ah, él Él tiene tiene Marte. él tiene Marte en Libra, ¿sí? Que por eso lo hace tan flexible, ¿sí? Marte en Libra es un Marte que, ¿no? Como decía Eugenio Caruti, es como los japoneses que se saludan todo el tiempo y dice usted primero, pase usted, o sea, esto de llevarse por delante el mundo que No, hace Aries, que hace Marte, no es la característica, todo lo contrario, por ¿sí? supuesto. Es de considerar el otro, el deseo del otro, a ver qué hace el otro y yo entonces me voy a mover. Él tiene Venus y Marte, ¿sí? Sí. En Libra, y tiene el medio cielo en Libra, o sea que su forma de mostrarse al mundo es libriano, ¿sí? Por eso me gusta Amoroso, tanto. Por eso claro, conecto tanto, por su Libra y su Virgo. seguramente, sí, yo también porque mi Saturno está arriba de su Marte, así que
claro, hay mucha cosa ahí de afinidad. Y es una persona con tanto Libra que genera afinidad. Era un tipo muy querido por sus amigos, por, digamos, una persona muy afable, ¿no? Que se podía poner a conversar con cualquiera, en cualquier lugar. Bueno, Sí. eso es también tener mucho Era aire. era solitario, pero no era un ermitaño mala onda, o sea, era muy, Para muy bueno. nada. Sí. Un ermitaño con mucho mundo interno, ¿no? Que Mm, después podía desplegar con otros. Bueno, este tema del fuego, porque Marte es fuego, ¿sí? Y cuando uno tiene un varón, tiene Marte en Libra, es como un poquito complicado, ¿no? Para, ¿para qué? No para la persona, porque la persona no la puede vivir bárbaro, sino para manejarse en el entorno, ¿no? mm. Fijémonos que él tiene como algunas cosas, como por ejemplo, que ahí le preguntan, ¿no? El periodista, ¿cómo un tipo que escribe tan lúdicamente le gustaba el box? Sí, yo me lo ¿No? preguntaba eso también. Mm, Bueno, eso es como Marte inverso, como yo miro qué pasa con eso que me llama la atención, lo que yo creo que no tengo, digamos, ¿no? mm. Cosa que no, hay cierta proyección en eso. Y la otra cosa mucho más importante de cómo se manifiesta esto es que sus compañeras de ruta, ¿sí? Muchas de ellas, dos tenían la luna en Aries, Mm, ¿sí? Aurora, su primera mujer, su primer casamiento, porque no es su primera mujer, su primer casamiento, es luna en Aries, ¿sí? Carol también, a ver, Carol también es Luna y Sol en Aries, ah, ¿no? Y bueno. Venus en Aries. Carol tiene muchísima Aries, ¿sí? Mm, O sea que, fijémonos, ¿no? Que este tema de cómo compensamos, ¿no? Muchas veces con la pareja, que es totalmente normal, lo hacemos todos esto, con la pareja, con los amigos, con los socios, ¿sí? sí. Eh, Lo por, que uno no tiene lo busca se lo exactamente, compensa en otro. y de alguna manera, esa persona que yo no sé por qué me atrae tanto, justamente tiene la energía que yo creo que no tengo, o Mm, siento que no tengo suficiente, o lo que fuera, ¿sí? Bien. Eh, bueno, este tema de Marte, del fuego, también tiene que ver con su situación de muerte, ¿sí? Lo que pasó. Eh, Se dice que él y Carol, los dos, mueren de enfermedades que tienen que ver con la sangre, ¿sí? Tipos de leucemia o cáncer de sangre, ¿sí? Parece que en realidad no fue eso, sino que él se contagió de SIDA en una transfusión que le hicieron. Él eh, en el año 81, cuando él tenía ya más de 60 años, tuvo una perforación, no se sabe por qué, o sea, por lo menos no está escrito, ¿no? Tuvo una hemorragia de estómago, que casi se muere, mm, ¿sí? Y lo llevaron de urgencia a atender y le tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Parece que en esa transfusión hay una amiga de él que es la que lo llevó al hospital y que estuvo con todo el tiempo cuidándolo, eh, que esa sangre estaba contaminada y que tenía digamos, el virus del SIDA que todavía no se sabía, no sé, también, ¿sí? claro. Porque Ah, mira, yo no sabía esas esto cosas. A mí me pasa que como que no me gusta saber cómo se mueren. Entonces ni investigo. Así que te tengo a vos que sos la escorpiana que va y mira, la no, curiosa. el tema, Nunca quise no saber. porque de qué se muere, sino que el tema de la sangre, tener o leucemia, o esto, si hubiera sido SIDA, lo mismo, fue una cuestión con la sangre, tanto de ella como de él. Eso tiene que ver con Aries y con la vitalidad, Mm, ¿sí? sí, Digamos, tiene que ver con el fuego. Los glóbulos rojos, ¿sí? Llevan a Marte adentro de la... Cuando estamos anémicos, ¿qué nos pasa? Estamos pálidos, no ya. tenemos fuerza, ¿sí? Mm, Bueno, entonces cuando estamos vitales,
los glóbulos rojos, hay muchos glóbulos, ¿sí? O por lo menos hay todos los que se necesitan, ¿sí? Y entonces la cosa funciona bien. Y Claro. acá hay un detalle súper importante, que es que los glóbulos rojos, ¿quién los produce? Los produce la médula. ¿Y la médula dónde está? La médula está dentro de la columna vertebral. Eso es Urano adentro de Saturno, ¿sí? De Saturno. La columna es Saturno. Y adentro la médula, que es el sistema nervioso, que organiza el sistema nervioso y genera los glóbulos rojos, es Urano. Entonces ahí hay como un conflicto de base, ¿sí? Otra vez con el tema del padre, con el tema de la vitalidad, ¿no? Él en un momento dice, se autodice, ¿no? Se autodefine como un astenio. Dice, yo era un tipo astenio. ¿Qué es un astenio? Desde el punto de vista médico, es una persona que tiene poca vitalidad y que se fatiga, que digamos, camina un poquito, como un viejito, ¿no? Claro. Pero esto lo dice cuando era muy joven. Sí. Bueno, acá vemos que el tema del fuego, ¿sí? Ha sido evidentemente un problema. Por un lado, un problema por ahí en lo físico, porque en la actividad que él desarrolló creativa, el fuego le funcionaba perfecto. Claro, eso te iba a decir, no lo tenía quizás en el físico, pero hasta, no sé, creo que uno de los libros más famosos de él de cuentos es Todos los fuegos el fuego. Es como... Efectivamente, sí, efectivamente. Lo usaba ahí. Lo usaba ahí. Ahí podemos ver otra característica, ¿sí? Con todos estos temas de salud. Tuvo un accidente muy grande de moto también en el año 50 en el 52, recién llegado a Francia. Él en el 51, cuando tenía 20 y pico, logra una beca para ir a estudiar a Francia, y ahí se encuentra, por eso digo, digamos, la otra manifestación que tuvo muy fuerte del fuego es que tuvo muchos amores, ¿no? Era un tipo, digamos, muy conquistador, ¿no? De seductor, Sí. interesante para las mujeres, con lo cual ahí... A mí me hubiera conquistado completamente. Si A lo mí conocía, también, yo creo que caía enamoradísima. a mí también me hubiera pasado. Bueno, entonces, digo, ni bien llega a Europa, parece que se compra una moto y se pega un palo que casi también tuvo un accidente terrible. Eso es otra vez, el boxeo, me subo a la moto, Claro, tengo problemas. ¿cómo es el Marte inverso que decís vos? Como si no lo usa él, le viene Exactamente, afuera. exactamente. Y fijémonos esto, ¿no? Que muchas compañeras de vida que ha tenido, que fueron bastantes, muchas tenían mucho fuego, ¿no? Con lo cual ahí uno puede ver que este tema era un tema, digamos, que de alguna manera no estaba, o él no se sentía del todo resuelto, eso que él dice, ¿no? Nací en el medio de la guerra y soy un pacifista, otra vez, la guerra que es Marte, ¿sí? La guerra es Marte. Y también Bueno, dice que es como sentimental, que eso que tiene mal gusto. Por eso pensaba quizás buscaba o tenía estas mujeres tan llenas de fuego, porque él era como más aire, más agua, más emocional, más de las ideas. En eso sí, me siento súper reflejada. ahí es mucho la luna en Escorpio, ¿no? Que él dice que es un sentimental que va al cine y llora. Bueno, eso es La bien luna en Escorpio hace eso. Yo no sabía que la luna en Escorpio era así. la luna, Pensé que era la como más luna en dura. Escorpio llora, la luna en Escorpio llora a solas y que nadie la vea que llora, porque Claro, en se el cine. siente, ¿sí? Claro, porque, y digamos, llora sola, ¿no? Puede llorar estando, conmoverse profundamente, es una luna de agua. Entonces, la luna en Cáncer, en Piscis o en Escorpio son terriblemente emocionales y son emociones que corren por el agua, ¿sí? Son lacrimógenas, así que
tiene mucha sensibilidad y también mucha afinidad con el dolor, ¿no? Que esto se ve en el caso de él, digo, de chiquito, esto que pasó en su familia, ¿no? Bueno, y después las pérdidas que ha tenido, porque ha tenido como pérdidas importantes, ha tenido triunfos grandes, pero también ha tenido pérdidas. Sí, en Bueno, una entrevista que escuché, que era un pedacito de audio, pero creo que no que era una entrevista por audio, o algo que él cuenta grabándose, que dice que la primera vez que le dolió, que contactó con la muerte y que sufrió un montón fue cuando se murió su gato, cuando se murió su fuego, su Leo. Es Leo, como, pensaba eso, digo, también. claro, claro que sí. Sí, seguramente, seguramente, claro, es como contactar desde muy pequeño con el dolor, con las pérdidas, ¿sí? Ver sufrir a su mamá, porque él era consciente, digamos, ¿no? No a los 6 años, pero sí después eh, vivieron en situaciones como económicamente muy duras, ¿sí? El ir a la universidad, digamos, es como situaciones no facilitadas de vida, ¿no? No una vida así regalada, como decimos, ¿no? No. Eh, bueno, no sé, a ver si por algún otro se te ocurre alguna pregunta o por dónde miramos. Y habíamos hablado un poco de esto de la acuarianidad del cronopio, ¿no? Pero Bien, antes de eso, me acordé recién, hablando de esto que contaste, mencionaste del gigantismo, que él tiene el cuento este en el que sueña que las manos se le empieza a hacer gigante, gigante, gigante. No sé si te acordás de ese. Yo lo leí hace un montón. sí, Entonces pensaba, qué loco cómo eso que puede ser que le pasaba, lo pueda transmitir en un cuento fantástico, digamos. Cómo sí, podía poner eso que tenía en la cabeza, convertirlo en una obra literaria. Y a totalmente. mí siempre Bueno, me impresionó el cuento. Empiezan a agrandar las manos, agrandar, y es como ya tomado por las manos. Y después tomado del otro, por... de lo que me decías del astenio también tiene el cuento este de los axolotes, que son estos dragoncitos de agua que están puestos así, que tiene ese cuento, que él dice que se siente uno de esos animales, que son estos pescaditos que están así duros y pueden estar días así, y Exacto, yo quiero tener uno de exacto. esos. Cuenta que nunca más pudo ir nunca más, que tuvo tal impresión de que se Mm, sentía, porque que se sentía como chupado, ¿no? Por decir, el cuento ese, esa parte maravilloso, es que él nunca buenísimo. más pudo ir Cuentos al absolutos. acuario, claro. Mm, Eh, ahora, a lo que vamos, ¿no? Lo que estás comentando. Él cuenta que muchas de sus pesadillas, ¿no? Ahí tenemos otra vez a la luna en Escorpio, porque era un tipo que soñaba muchas cosas negativas, bien de la luna en Escorpio, él las podía transformar, o las ha transformado muchas de ellas en cuentos, ¿no? Entonces ahí es como dar una vuelta de tuerca. Es una buena recomendación para todas las lunas en Escorpio, que se pueden poner creativas con sus pesadillas o con sus fabulaciones oscuras, claro, llevarlas al... Yo tengo un hijo con Sol y Luna en Escorpio, que es un excelente dibujante, ¿no? Entre otras cosas, y la verdad que cuando dibuja esos mundos internos, es impresionante, porque decís, ¿cómo vi estas cosas? Bueno, eso es lo que ve una luna en Escorpio, ¿no? Algunos durmiendo y otros despiertos, pero tiene mucho que ver con eso, sí. Bueno, lo que te quería comentar, en realidad tiene dos cosas, ¿no? Que por lo cual también escribe como escribe, que es, digamos, planetas transpersonales, tanto Urano, ¿no? mm, Eh, sí, él tiene una relación muy fuerte entre Urano y el Sol, ¿no? Lo que se llama un quincuncio, y tiene una relación directa, una cuadratura entre Urano y la Luna, ¿sí? Eso ya habla que si los dos planetas
que son las dos luminarias, están en vínculo con Urano, bueno, es como un uraniano nato, ¿sí? Es un uraniano muy, muy fuerte eso. Y después, la otra cuestión que tiene muy fuerte, eh, tiene que ver, para mí, digamos, tiene que ver con Neptuno, ¿no? Él tiene Neptuno en Cáncer y lo tiene también aspectado, bueno, lo tiene aspectado, tiene una cuadratura a Lilith, tiene un puncio al nodo, ¿sí? Al nodo norte, y tiene otra cuadratura a su medio cielo. Todo eso hace que el pisciano, que es muy, porque él tiene muchísimas cosas piscianas, ¿sí? Todo este mundo, el mundo onírico, el mundo de las imágenes, las pesadillas, todo, eso tiene mucho que ver con lo fantástico, todo eso tiene mucho que ver tanto con Urano o Acuario como con Piscis y Neptuno, ¿sí? Claro, esa Entonces, no forma también, ¿no? Tiene que ver, es pisciana. Ese mundo sin forma. Exactamente. Entonces, ahí hay un montón de componente transpersonal, ¿sí? Él, por ejemplo, es un tipo digamos, reconocía como cosa totalmente natural que él era de Virgo. Para él la astrología era un momento más en su vida a tener en cuenta, digamos, ¿no? Cosa que en un hombre y de la década del 20 es como decir, ah, mirá qué cabeza tenía, ¿no? Alguien como las cartas del tarot, él juega con las cartas del tarot, conoce sobre el tarot. Bueno, para mí fue como una sorpresa, porque cuando yo lo leía no tenía ni idea de la astrología, ni de nada esotérico, ni nada raro, digamos. Y ahora que lo empecé a leer de nuevo o que lo escucho hablar, es como, wow, digo, lo que tiene en la cabeza ese hombre, o sea, es un iluminado en un montón de cosas. Para la época también. Para la época también. El hecho también de que él había leído de todo, porque en su infancia leía todo, ¿sí? Y la posibilidad de hablar tantos idiomas, ¿sí? Y de dedicarse al tema de la traducción y la lengua, también le daba, y estos otros, o sea, a ver, lo que quiero decir es, tenía una formación de Géminis Sagitario, por un lado, ¿no? Cultural, de esto de haber leído, de haber aprendido, de ser un lector ávido, le interesaba cualquier cosa, se metía de cabeza a investigar, ¿no? Y se ponía y hasta que no lo desculaba, no paraba. Y por el otro, esta flexibilidad, ¿sí? Con lenguajes alternativos, yo creo que le daba también todas esas posibilidades de contarte un mundo desde lenguajes y desde miradas muy diferentes, ¿no? Sí. Tenía una riqueza interna adquirida que le permitía jugar mucho con el lenguaje, con las imágenes, ¿no? Y eso, bueno, un talento. Creo que eso lo da a todos estos, porque Borges también tiene como un mundo interno enorme en ese sentido. Entiende un montón de cosas, Borges, que uno por eso lo lee y no entendés nada, pero si leíste un par de cosas interesantes, ahí le empezás a entender la onda a Borges también. Como que eran como, me sale como de estos renacentistas que sabían un poco de todo, ¿no? Como de todas las disciplinas y las podían como unir. Exactamente, sí, son hombres o personalidades, digamos, muy completas, ¿no? Por ahí, pero fijemos, con muchas dificultades para operar en el mundo concreto, ¿no? La tierra, que es lo que da como, bueno, esa cuestión de concretar del dinero, la bienaventuranza económica, bueno, Borges lo tenía también por su familia, ¿no? Pero en Cortázar la pasó, durante mucho tiempo la pasó mal, ¿no? Como teniendo que ajustarse mucho con lo económico. Después ya supongo que vivió mucho más
más suelto, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque estábamos viendo cuando veíamos la carta que tenía mucha casa 2, pero tiene el juego ese de casa 2, Tauro, y casa 8, es como que se inclina más hacia la casa 8 que a la 2. Sí, sí, En ese sentido. su casa 2 que está en Acuario, y que tiene ahí adentro a Urano y a Júpiter, yo creo que es lo que él pudo, digo la 2, ¿no? Y es lo que él pudo materializar, podía materializarlo acuariano, ¿no? Podía materializarlo acuariano. Pero en lo concreto tiene, si bien igual la casa 5 la tiene en Tauro, ¿no? Que yo creo que ahí él, porque podría ser igual una persona que con más soltura económica, teniendo las 5 en Tauro, pero yo creo que su 5 en Tauro habla más de el disfrute de la vida, de las cosas sencillas de la vida, ¿no? De la, esto, sí, del deleite de la vida, ¿no? De El los otro día estaba sentidos. escuchando justo un audio donde es el de las gotas, que, bueno, no me sale ahora el nombre, pero aplastamiento de las gotas se llama. Que él cuenta como las gotitas y se van soltando, y yo decía, wow, ¿cómo puede como estar en ese momento presente viendo eso y poder relatarlo? Y te lleva ahí, él un segundo lo convierte en un cuento de media hora. Está buenísimo esto, cómo lo puede hacer. Entonces debe ser Bueno, de disfrute eso también, esta contemplación. claro, tiene mucho que ver con poderse meter y quedar ahí, ¿no? Y eso es un lugar fijo, eso también es mucho, es Tauro también, ¿sí? Es Tauro también. Y de las cosas de la naturaleza, ¿no? Los detalles, los animales, las plantas, le llaman la atención, digamos, esos detalles que a uno, porque vive tan apurado, no mira, ¿no? Ah, Tal cual. sí, te hace ver como eso, te frena y te hace ver, fijarte en el detalle, está buenísimo. Tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que, digamos, hay también como una etapa importante en su vida que tuvo que ver eh, en los 60 más o menos, ¿no? Él tiene una crisis muy, muy, muy grande a sus 53 años, ¿no? Donde empieza a entrar, tiene una crisis con Aurora, con el matrimonio con Aurora, que era un matrimonio excelente, hermoso, todos dicen que era lindísimo verlos juntos, y que duró 15 años ese matrimonio, y a partir de esa época, más o menos, él tiene problemas con el matrimonio, pero en realidad tiene una crisis interna muy importante, adelantada, ¿no? Calculo yo, porque hay una crisis que se presenta en general alrededor de los 56 años, él la tuvo a los 53, ¿sí? Donde parecería que los caminos con ella de alguna manera se cortan, se separan, ¿sí? Uno, creo yo, y él ahí también lo explica, ¿no? Que él tuvo como alrededor de los 60 y pico, 65, que en Europa el 68 es lo que se conoce como el Mayo francés, un movimiento así súper de los estudiantes con el tema de la educación, y trajo, bueno, era el fin de la guerra de Vietnam, y él tiene como un despertar político. Acá fue Cordobazo, el 68, claro, claro. Bueno, es toda una época, ¿sí? Muy agitada de todo tipo, mucho tuvo que ver con el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? Porque Estados Unidos, la primera potencia del mundo, le pierde la guerra adelante de un país que es nada, sí. Después de un país que aparte estuvo en guerra hacía 500 años, porque primero con los ingleses, después con los franceses, después con los americanos. Entonces fue como una caída muy,
de todo, porque aparte están los Beatles en Londres, ¿no? Digamos, Te quería preguntar, ¿en esa época no pasó algo de esas configuraciones que están pasando ahora? ¿También algo con Urano, o una conjunción de Urano-Saturno o algo de eso, no? bueno, no lo tengo en mente directamente, pero evidentemente sí, tiene que, no lo recuerdo exactamente, podemos después revisarlo. Sí. Pero sí, tiene mucho que ver con caída de estructuras, ¿no? Como y renovación, aparición de cosas nuevas. Bueno, él en ese momento que él dice que había vivido siempre dentro de su estructura literaria, digamos, medio como en su mundito intelectual. Y de repente esto le genera un cimbronazo, bueno, hace su primer viaje a Cuba, porque en el 59 fue el triunfo de la Revolución Cubana, así que también esto, imaginémonos, ¿no? Para lo que fue para América Latina. Eh, entonces, él va por primera vez a Cuba porque le llama la atención todo eso que está pasando, se empieza a interesar, bla, bla, y va con Aurora. Y resulta que de ese viaje vuelven separados porque ella no comulga para nada con toda esta movida que ve, y él queda como ensimismado con esto, y a partir de ahí empieza a tener un gran protagonismo, ¿sí? En todo lo que tenía que ver con esto, ¿no? Con los movimientos socialistas, después él se hace, digamos, también por esa razón la conoce a Carol, ¿sí? Porque ella era una militante. También la conoce ahí a una mujer que estuvo un par de años con ella, que es una lituana, esta Ugne, que era fotógrafa, que también era militante digamos, en los países latinoamericanos, ¿no? Hay toda una movida ahí que, bueno. Sí, le dio vuelta completamente la vida, porque era como completamente distinto él. Me acuerdo yo una vez leí en las cartas, hay unos libros que son las cartas de él, y Sí. me llamó muchísimo la atención porque él, cuando vivía acá en Banfield se quejaba de los obreros que viajaban, los peronistas, digamos, y los trataba de cabecitas negras. Y yo no lo podía creer cuando lo leía él, porque más allá, bueno, yo no soy el Che Guevara, pero era como muy violento leer que él dijera eso, los cabecitas negras y me voy porque tomaron el país, ponele, ¿no? Claro, Y que después se claro. vuelva tan como pro pueblo, es como le dio vuelta a la vida. Por eso Sí, ahí cuando me contás lo de Aurora, digo, claro, si tenían otra configuración completamente distinta, por lo visto. claro, claro. Sí, porque los dos intelectualmente eran muy cultos. Vargas Llosa dice que los visitaba mucho y que era un placer estar con ellos y escucharlos hablar entre ellos, ¿no? Y que siempre fueron, bueno, muy buenos compañeros, que por otro lado es muy interesante porque cuando después que muere Carol, que él queda muy mal y ya estaba mal de salud, Aurora, ella se ocupa de cuidarlo, le hace, digamos, de todo el acompañamiento del duelo y todo el acompañamiento de su enfermedad, lo hace con Aurora, y él le deja todo el legado a ella, ¿sí? Dice, inclusive esto Vargas Llosa, ¿no? Vuelve a contar que ellos, a pesar de haberse separado, que lo hicieron de la mejor manera que pudieron, siempre siguieron siendo muy buenos amigos, que ella era muy amiga de Carol, que ella iba a casa de ellos, que digamos, nunca hubo esta cosa de, ¿no? Esto también es muy acuariano, ¿no? Muy cronopios, sí, eran muy cronopios. Claro, muy porque estaban, ¿no? Hay otra historia que también es interesante al respecto, que no tiene mucha prensa, pero bueno, yo como soy escorpiana y voy al lugar de los hechos. Después, porque era muy seductor, ¿sí? Y ha tenido como situaciones superpuestas, ¿sí? Porque sin haberse separado cosa que no, digamos, yo no lo voy a comentar como, ay, qué terrible, estoy diciendo cómo eran las cosas, ¿no? A mí no me parecen mal, quiero decir, y no tomo partido, claro, sin juzgar.
Pero, por ejemplo, cuando todavía no se había separado de Aurora, él tiene este vínculo con esta mujer lituana, ¿sí? Con esta Ugne, de la cual se enamora, porque era muy enamoradizo, por otro lado, ¿no? Él mismo lo dice. Y Marte en Libra no es. Y Venus en Libra, era un gran seductor. Medio cielo en Libra tiene que haber sido una persona muy seductora, muy a su pesar. Relación enamoradizo con Libra. Claro, esa cosa claro, claro que él es enamoradizo y los demás se enamoran de él, o sea, es un juego doble, ¿sí? Bueno, y cuando aún ya estaba casado con Carol, él conoce a una mujer en Barcelona, ¿sí? Que es una emigrada, una exiliada uruguaya, que se llama Cris Perry, con la cual mantiene una relación súper intensa, ¿sí? Y muy acuarianamente resulta que es lesbiana, o sea, fue una relación súper intensa como pareja, pero sin lo que nosotros consideramos la pareja. Y claro. Sí, es muy lo que está pasando ahora, ¿no? Como que ya es como, no hay tantas etiquetas, digamos. Si te enamorás de quien sea, como seas. Exactamente. Y eso, bueno, es muy interesante porque él le escribió como 15 poemas a ella, y ella, después que Julio murió, bueno, ella es escritora también, siguió viviendo siempre en Europa, y escribe un cuento que es Julio y Cris, donde ella relata lo intenso que fue esa relación, ¿no? Y que tuvo estas connotaciones tan diferentes, ¿sí? Bueno, y estaban en el año 70, o sea, ahora, esto que vos me decís, ¿no? Lo que ahora damos como una cuestión normal, que es normal. Por otro lado, pensemos, eso también habla de personas con la cabeza muy abierta, ¿sí? Con experiencias de vida muy diferentes que abren caminos. No debe haber sido fácil para ellos vivir en esa época con esas cabezas que tenían también. Seguro, ¿sí? Bueno, eso es lo que los hacía cronopios, ¿no? Porque es eso. Es como, bueno, ¿qué es? Digo, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Esto que está pidiendo hoy el cielo, que nos está pidiendo a la humanidad, ¿no? A todos, el encuentro con la energía acuariana implica, no es que hay que ir a hacer lo que hacían ellos, no se trata de copiar nada, sino sí copiarlos en el sentido de abrir la cabeza, ¿no? De mirar como la lechuza, ¿no? Poder dar vuelta a la cabeza y mirar para atrás, para adelante, para el costado, y para arriba y para abajo, o sea, abrirse, ¿no? Sí, eso es lo que pensaba hoy cuando hice la publicación. Bueno, ¿qué nos deja para este momento? Y me daba esa sensación, sí, como ver ese otro lado de las cosas, también esta cosa que hablábamos antes de ver el presente, de ver el instante, de ver como el detalle y agarrarse a eso y que todo es valioso. Es como, pensaba eso, aprender no sé, él me inspira esta cosa que te contaba la otra vez, que cuando me volví a conectar con él, se me conecta a esta creadora creativa que expresa y no tiene vergüenza de que le digan o no tiene, lo hace, digamos. Entonces esta cosa lúdica de probar, si me equivoco y no pasa nada, y sigo, y invento, y mezclo, como que me parece que eso viene re bien para esta época que estamos viviendo. Totalmente. Yo creo que sí, que es un gran incentivo. Sí, a mí me pasa lo mismo, yo lo leo y de casi mis 70 años puedo pasar a tener 20, ¿no? Tengo esa sensación interna de libertad, de que todo es posible, de que se puede, ¿no? Una mejor sensación. Claro, una sensación así de vitalidad, justamente, ¿no? Él que tenía todo este problema con el cuerpo,
claro, Sí, cómo lo puede transmitir, ¿no? Qué maravilla. Eh, sí. sí, sí, va por ahí el asunto. Eh, bueno, no sé, a ver si no sé cómo estamos con el tiempo No, tampoco. ya se nos va a cortar porque ya son y 5. Así que por ahí se nos corta en cualquier momento. Pero bueno, quería preguntarte ahora para la gente que lo vea esto, si estás haciendo talleres, si arranca el taller de Astroformas, a que siempre recomendaba ir. Sí. Arranca un taller de astroformas ahora los primeros días de febrero, ¿sí? Eh, hicimos una apuesta al 2 por 1, ¿sí? Mm, Ya tenemos alguna gente inscripta, así que los que tengan ganas me escriben y bueno, y combinamos, bueno, porque sí, estamos viendo cómo ayornarnos para estas formas acuarianas que pide el sí, universo. Así que en sí. eso estamos. ¿Sí? Y a jugar como Cortázar, con los tachitos y con todo, Exactamente. hacerlo en las nuevas formas. Bueno, vayan a ver la Moni a Astroformas y ahí le escriben si se quieren anotar. Tienen el 2 por 1 para hacer el taller de Astroformas que empieza ahora en los primeros días de febrero. Así arrancamos el año con todo. Bueno, Cora, muchas gracias por invitarme y un placer charlar de estas Sí. cosas lindas. Y Gracias a bueno, vos por estar acá y iluminarnos con tu conocimiento. Y fue un es viaje, la verdad que me encantó poder hacer esto de Cortázar con vos porque no me lo esperaba. Así que seguiremos investigando ahí. seguiremos. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Besos a todos. Hasta Nos luego. vemos. Chau, chau.